en nuestra cuarta sesión, ¿no? Estamos en nuestra cuarta sesión, ya están próximos nomás a acabar su cursito de auxiliar de educación inicial, así que yo les recomiendo, siempre les voy a tratar de asesorar de la mejor manera, ¿no? Que siempre ingresen, participen activamente en todas las actividades que venimos realizando, ¿no? En este curso, ¿sí? Voy a compartir mi pantalla para que podamos ir viendo la introducción de lo que vamos a hacer en el tema del día de hoy, ¿no? Es muy importante dentro del rubro de auxiliar de educación, ¿no? Sea inicial, primaria o secundaria, que nosotros podamos conocer la importancia de los talleres, ¿no? De los talleres, la importancia de la escuela de padres, qué tan importante es para este proceso de evolución y de aprendizaje, ¿no? Que también va a venir por el lado de los papitos, ¿no? Recordemos que nosotros como auxiliares de educación tenemos que siempre buscar una colaboración por parte de los papás e interactuar con los papás para el buen desenvolvimiento de sus niños, ¿no? Recordemos que el aspecto emocional de nuestros niños pequeños es muy susceptible, ¿no? Y ellos siempre van a buscar la aprobación del papá, de mamá, van a buscar siempre ese apoyo emocional que ellos necesitan para el desenvolvimiento de su crecimiento y la misma forjación de su carácter. Así que yo les invito a ustedes a que eh, también participemos en este tema tan importante, como ya lo habíamos recalcado, vamos a participar con nuestros emojis que están ahí, también van a participar con los test que nosotros venimos realizando en cada clase para un aprendizaje completo, oportuno, ¿no? De cada tema que venimos realizando, ¿sí? Así que en esta sesión vamos a tocar básicamente qué es la escuela de padres, por qué razón es importante, qué objetivos tiene, cómo vamos a elaborar una sesión, una estructura de sesión de escuela de padres, qué temas podemos tocar también dentro de este proceso del taller de escuelas de padres. La idea es que ustedes conozcan la parte fundamental de este tema, cómo lo van a desarrollar, ¿por qué razón es importante que nosotros trabajemos activamente con nuestros padres, ¿no? De manera colaborativa. El trabajar con ellos de la mano nos permite a nosotros tener una clara percepción de lo que queremos para nuestros niños y también, sobre todo, de la importancia que viene a tener la presencia de los papás en todo el desarrollo de la primera infancia de nuestros niños, ¿no? Así que vamos a seguir ahora con nuestro PPT. Escuelas de padres. Muchos de ustedes de repente, papitos, habrán podido participar de repente en alguna escuela de padres de la misma escuela de repente de sus menores hijos o de repente de algún sobrino o de repente para los que ya trabajan en el área han podido realizarlo activamente dentro de su institución, ¿no? Eh, Normalmente este término ha sido entendido de muy diversos modos, ¿no? Desde unas clases para mejorar la cultura general en los padres, o un ciclo de charlas sobre temas educativos, o incluso reuniones de padres con profesores para hacer un seguimiento del curso, implementar otras tareas educativas y culturales en el centro escolar. Sin embargo, vamos a mencionar que las escuelas de padres, desde una perspectiva crítica participativa, ¿no? Pueden impulsar todo un proceso de formación permanente del profesorado, de reconstrucción cultural y de desarrollo organizativo del centro que lleva esta experiencia. Nosotros vamos a mencionar que las escuelas de padres es una necesidad que tenemos que nosotros realizar y trabajar en nuestras escuelas. Si bien es cierto, hoy en día tenemos muchos casos muy particulares sobre ciertos problemas que se han venido avecinando, ¿no? En las diferentes escuelas a nivel nacional, ¿no? Desde bullying, desde temas de adicción, desde temas de chicos que no quieren estar, que quieren de repente desobedecer, y a veces como papás hemos tocado, hemos cometido ciertos errores en ese proceso. Entonces, para que nosotros podamos conocer un poquito más de la importancia que viene a ser la escuela de padres para el apoyo general, no solamente en la primera infancia, sino también en la primaria, también en la secundaria, ¿no? En todo el proceso de crecimiento de nuestros niños, tenemos que concientizar
que la escuela de padres se ha vuelto una necesidad para que el estudiante pueda sentirse comprometido, pueda sentirse observado, pueda sentirse atendido. Entonces, normalmente hay padres que no llegan a participar en todo el proceso educativo de sus hijos, ¿no? Entonces, a veces eso suele pasar por muchos factores. De repente también por dejadez de algunos padres, de repente también por temas laborales, que no se dan el tiempo que se necesita para poder gestionar este proceso de las escuelas de padres, ¿no? Entonces, para poder realizar esto, nosotros tenemos que tomar en cuenta que debe haber compromiso, ¿no? Por parte de los padres para poder realizar efectivamente, digamos, estas relaciones de la familia en sí con la institución. Pero ¿cómo vamos a hacer eso? Nosotros lo que tenemos que hacer es tomar conciencia de cómo vamos a realizarlo, por qué razón se va a dar y por qué tan importante es actuar de forma determinada en ciertas circunstancias de la vida familiar, ¿no? Nosotros como parte del lado educativo tenemos que considerar que podemos analizar, que podemos detectar ciertos conflictos y dificultades que puede tener el estudiante, ¿no? Y que puede partir desde su ámbito familiar. Entonces, cuando parte desde el ámbito familiar, nosotros tenemos que conocer la problemática que pueda estar pasando en nuestro entorno. ¿Qué cosa quiere decir esto, no? Que nosotros cuando estemos en el aula vamos a tener que siempre evaluar el grupo de estudiantes que tenemos. Dentro de esa evaluación del grupo de estudiantes que tenemos, vamos a ir, digamos que detectando poco a poco, ¿no? ¿Qué tipo de problemática yo tengo en el aula, ¿no? Y siempre vamos a tener que evaluar ese tipo de puntos, porque para poder trabajar una escuela de padres, tenemos que tener los puntos específicos que podemos tratar para este tipo de talleres, ¿no? Entonces, en finalidad, como para poder concluir un poco este punto, digamos que la escuela de padres va a ser una arma de orientación para los papás, para una crianza positiva, para una intervención oportuna de los padres ante ciertas situaciones que se presenten en el ámbito del crecimiento de nuestros niños, ¿no? Entonces, para eso nosotros tenemos que conocer y desarrollar todas las capacidades que nosotros como auxiliares tenemos para poder comunicar activamente con los padres de familia, ¿no? Y básicamente, pues los papás tienen que conocer la problemática que pasan con los hijos y por qué razón se está dando. Muchos padres a veces estamos en la disyuntiva sobre las cosas que suceden en las escuelas. Nosotros básicamente como padres, en su gran mayoría, no conocemos exactamente qué es lo que nuestros hijos viven día a día, qué es lo que pasa con ellos. Si bien es cierto en las escuelas, hoy en día los chicos estudian casi 6 horas y media, ¿no? Entonces pasan una gran parte del tiempo con el profesor, con el auxiliar, con los compañeros. Al pasar una gran parte del tiempo, ellos no llegan a casa, llegan cansados, evidentemente no llegan con las ganas a veces de poder comunicar activamente lo que pasa con ellos. Entonces, en ese proceso de no saber qué es lo que pasa con ellos, nosotros pensamos que de repente todo está bien, que todo está acorde, ¿no? Entonces, muchas veces las instituciones llaman a los papitos, ¿no? Que se acerquen, que participen, pero a veces, como siempre como les he manifestado, ¿no? Hay padres que de repente no pueden hacer ese tipo de actividad porque a veces están en esa problemática que se cruza con el ámbito laboral, ¿no? Se cruza quizás con otras situaciones que tienen que atender de forma necesaria, ¿no? Entonces, nosotros después de este punto vamos a hablar también de las estrategias que podemos nosotros manifestar, generar para que ciertas escuelas o ciertos talleres se den, ¿no? Se den y pueda haber participación de los padres, ¿no? Entonces, la idea es que nosotros primero conozcamos qué es lo que realmente me quiere decir la escuela de padres. Entonces, en pocas palabras, vamos a mencionar que la escuela de padres es un proceso de orientación y de formación que va a ayudar al padre de familia a poder concientizar, ¿no? Cómo va cambiando la sociedad y qué tanto puede afectar en el desarrollo emocional y en el crecimiento también de mi hijo, de mi hija. Entonces, el punto importante es que nosotros
podamos sentirnos, ¿no? Concientizados en el hecho de poder trabajar activamente desde el lado de padres, ¿no? Con la institución y la institución que tenga el conocimiento adecuado para poder trabajar de manera activa también con los padres de familia y que haya esa participación constante, ¿no? Esa consideración que se necesita para poder conocer todas las problemáticas que se vienen dando y cómo puedo actuar ante ciertas situaciones que obviamente van a poder marcar mucho en la vida de nuestros hijos. Un punto también que tenemos que considerar hoy en día es que los chicos no les gusta hablar, ellos no hablan con los padres, ellos hablan muy poco y hoy en día con tantas cosas que se vienen dando, solamente hablan quizás en situaciones ya muy complicadas o muy comprometedoras. Hablando considerando desde niños pequeños, ellos no saben expresar en la problemática que pueden tener en el colegio. Ellos no lo dicen, ellos no lo saben identificar. Sin embargo, usualmente suele pasar, ¿no? Que hay casos desde niños muy pequeñitos, ¿no? Desde la edad de preescolar, desde la edad inicial, ¿no? Que tienen ya problemas emocionales, de aceptación, problemas de, de socialización entre los compañeros y tienen ciertos problemas hasta para poder identificar quién es la persona que de repente no le cae o sí le cae, no tienen muchas dificultades para poder evaluar qué pasa con ellos, ¿no? Entonces, por lo mismo de que son pequeños, es mucho más complicado conocer a fondo qué es lo que ese niño siente o piensa, porque definitivamente no te va a hablar como un chico más grande, el cual te va a poder expresar de repente lo que pasa, ¿no? Pero cuando el niño es muy pequeñito, no lo dice. Es más, a veces hasta se olvida, pero cuando se vuelve a acordar o vuelve a estar en la escuela, vuelve a sentirse mal. Y cada vez el problema que puede ser pequeño y que no se ha atendido a tiempo puede llegar a perjudicar porque se puede transformar ya en un problema mucho mayor, ¿sí? Entonces, lo importante de generar una escuela de padres es concientizar al papá y también atender activamente a los niños a temprana edad, porque cuando nosotros podamos darnos cuenta ante ciertas actitudes qué es lo que pasa con los niños, ¿no? En el proceso de su crecimiento emocional, vamos a poder darnos cuenta de que algo estamos fallando nosotros y cómo podemos abordar. El punto es que podamos abordar de manera positiva y rápida, ¿no? Para evitar que de repente ese pequeño problema que se generó, ¿no? En tal momento no llegue a mayores ya cuando llega la adolescencia, cuando está terminando la primaria, la pubertad, ¿no? Porque es ahí donde ellos recién sacan a flote todos los problemas que puedan haber pasado y todos los sentimientos que han tenido ahí, ¿no? Encapsulados en su mente, en su corazón. Entonces es muy importante que nosotros podamos evaluar ese tipo de puntos. Hay ciertas personas que a veces dicen, no le hagas caso porque él es niño, no siente. Y yo lo he escuchado de muchos papitos, ¿no? Y eso es el gran error, porque los niños, ¿no? Por más que sean pequeños, absorben. Quizás en el momento no entienden, pero cuando entienden el por qué, luego ellos lo enlazan y dicen, ah, por eso me pasaba esto, ah, por eso que me decían así, ah, mira, o sea que yo no sabía que pasaba esto, porque suele pasar en muchos casos, ¿no? Que los niños llegan a enlazar sus situaciones de niños, ¿no? De niños más pequeños, con las situaciones que ellos ya comprenden en la actualidad. Entonces es ahí donde ellos dicen, ah, efectivamente pasó esto, entonces se dio esto así de esta manera, entonces sí, era por esto, y mira, yo no lo sabía, ¿no? Entonces, evidentemente me sigo sintiendo igual. Entonces, la idea de poder comunicar algo no solamente es que se hable lo que se siente, sino de que podamos curar, ¿no? Y ayudar o ayudar a orientar lo que está pasando con ese niño, ¿no? O esa niña, ¿no? Lo que está pasando con ella o con él y poder atender o abordar a tiempo cualquier problemática que vaya teniendo en el proceso, ¿sí? Ahora, con el siguiente punto a mencionar, vamos a conversar sobre ciertas implicancias, ¿no? Implicancias que
pueden haber dentro de las escuelas de padres, ¿no? Las escuelas de padres implica considerar lo siguiente. Nosotros tenemos que tener ciertas consideraciones dentro de lo que viene a ser las escuelas de padres. Miss, ¿por qué razón vamos a tener ciertas consideraciones? Porque el considerar ciertos puntos nos va a ayudar a nosotros a poder realizar una escuela de padres que sea de acorde a lo que yo requiero. Por eso me dice que voy a tener un plan sistemático. La escuela de padres requiere de un plan, es decir, de una planificación organizada, ¿no? A un ritmo regular, de una estructura cerrada en cuanto a los miembros que asisten, para que haya un compromiso de asistencia y se logren los objetivos fijados. Miss, ¿cómo es eso? Capaz ustedes me preguntarán o se harán la pregunta de que, ¿por qué razón va a tener una planificación? A ver, dentro del año escolar, vamos a ir nosotros de forma mensual evaluando, detectando qué puede pasar con nuestros niños, ¿no? Entonces, en ese proceso de evaluación, nosotros vamos a ir reconociendo qué tipo de problemática puede pasar. Por ejemplo, si yo tengo un aula, la problemática de que hay muchos niños, por ejemplo, ¿no? Que no me traen lonchera saludable y que no comen adecuadamente. Yo como profesora o como auxiliar del aula, no puedo decir, ay, no, ese es problema de la mamá. No, porque nosotros somos un ente educativo, pertenecemos a la comunidad educativa que también es parte de la formación y crecimiento de nuestros niños pequeños, ¿no? Entonces, en cierta manera, si sucediera un caso así, ¿cuál sería la opción a realizar como un tema, digamos, relacionado a por qué razón los niños no están comiendo adecuadamente, por qué razón se les está llevando unas loncheras que de repente no son buenas para su buena alimentación, su buen desarrollo? Haríamos un taller de escuela de padres de loncheras saludables, ¿cierto? A ver, ¿quién de ustedes participa con emoticones? ¿Haríamos una escuela de padres orientada a loncheras saludables? Claro, Jenny, claro, Karen. Muy bien, Emily, claro. Muy bien, claro que sí, Cintia. Muy bien. Evidentemente haríamos un taller orientado a loncheras saludables, porque eso nos va a ayudar a nosotros a poder orientar al papito, a la mamita, ¿no? Que evidentemente se necesita, ¿no? Se necesita en ese proceso de poder ayudarlo a que el papá, la mamá, pues considere cambiar el tema de las loncheras que se les da o que están llevando nuestros niños, ¿no? De eso se trata mantener o tratar de llevar un plan sistemático, un plan o una planificación organizada. Ir evaluando de forma progresiva qué es lo que yo voy a necesitar, por ejemplo, ¿no? Para que nuestros niños puedan llevar una crianza positiva, también puedan entrar en el tema de su salud, ¿no? ¿Qué consideraciones hay que tener para todo ese proceso? Otro punto a considerar es la deformación, ¿no? Por ejemplo, vamos a decir que las charlas formativas o reuniones formales se trata normalmente de realizar sesiones de aprendizaje y de autoaprendizaje, basadas en una serie de contenidos que se van a trabajar desde diversos conocimientos, habilidades, actitudes, mediante el diálogo y desde la reflexión sobre la propia experiencia como padres. En este aspecto vamos a considerar un aspecto de formación a los padres. ¿En qué puntos? En los puntos que de repente nosotros podamos concientizar en ellos para generar un diálogo, ¿no? Porque acá me especifica que nosotros lo que tenemos que hacer es generar ese diálogo, esa reflexión sobre el punto de papás, qué es lo que estoy haciendo bien, qué es lo que estoy haciendo mal y por qué razón lo estoy haciendo, ¿no? Entonces, en estas charlas, digamos, este tipo de talleres, vamos a tener que considerar ese tipo de puntos, ¿no? Considerando, es más, según la problemática que tenga también el niño de tal papá. Entonces, nosotros vamos a reunir por grupos, como ya habíamos mencionado. Dentro de cada grupo vamos a ir evidenciando qué temas podemos ir trabajando. Evidentemente, quizás hay muchas infinidades de problemas que genera cada niño según el hogar del que viene, porque vamos a tener algo muy en claro. El niño, su primera educación viene de casa, ¿no? Segundo, el niño viene a la escuela y en la escuela el niño comienza a veces a hablar,
a veces comienza a poder demostrar qué es lo que está pasando en su hogar y de repente no sabe cómo expresarlo, ¿no? Por ejemplo, yo les voy a contar un pequeño caso. Yo tenía una niñita que venía a la escuela, ¿no? Tranquila, pero cuando se iba la mamá, ¿no? Que la mamá la dejaba, la niña paraba molesta, molesta paraba. Hacía todo molesta, hacía todo como renegando. Entonces, uno de los puntos que yo primero me empecé a preguntar era saber si esa niña dormía bien, porque paraba muy malhumorada, ¿no? Entonces, el hecho de parar muy malhumorada, eso me daba a mí que pensar que de repente algo estaba mal con ella, ¿no? Y de repente estaba pasando, ¿no? Algo que no nos dábamos cuenta, ¿no? Porque la niña pues ya era un extremo, ¿no? Demasiado de su carácter, o sea, renegada, pero como si fuera una niñita grande. No quería que nadie la toque, no quería que nadie interactúe con ella. Es más, en una oportunidad, la auxiliar que trabajaba conmigo le dice, ¿no? Hijita, ven por favor, quédate tranquila, vamos a conversar. Y le contestó y le dijo, yo no tengo por qué hablar con usted. Así le dijo, así textualmente, así como les estoy diciendo. Nosotros nos sorprendimos porque dijimos, wow, la niña se expresa muy bien, lo primero que dijimos, pero lo segundo que dijimos es porque algo pasa con ella. Entonces decidimos abordar un poco, digamos, de forma personalizada el tema de la niña, ¿no? Primero llamamos a la mamita, comenzamos a conversar con ella, qué pasaba, si la niñita dormía bien, dormía sus horas. Según la mamá dormía, según la mamá en casa ella paraba muy tranquila y muchas cosas. Pero resulta ser que su problema no era eso de la niña. La niña paraba molesta y amarga porque ella sentía que nadie la atendía. Es más, que ella llegaba a casa y hacía sus actividades sola y no tenía de repente esa atención que ella esperaba por parte de su mamá. ¿No? Ella era hija única. Sin embargo, ella decía que la mamá, ¿no? Que su mamá, en pocas palabras, ella hacía otras cosas, ¿no? Entonces nosotros decidimos abordar, concientizando un poco a la mamá, ¿no? En el tema de qué tan importante era que pueda considerar el hecho de darle una atención específica a su niña, ¿no? Ya que su niña pues venía presentando ciertas actitudes de fastidio, de molestia, estas actitudes en las cuales pues ella se sentía pues un poco como que amarga, ¿no? Con su situación, amarga con lo que estaba viviendo. Es ahí donde nosotros pudimos abordar a tiempo y bueno, evidentemente habíamos concientizado a la mamá. Entonces, poco a poco nos dimos cuenta que las cosas fueron cambiando, porque la niña empezó a cambiar su carácter. Ya quería que la mamá esté para todo. Es más, cada vez que trabajaba en clase, ya esperaba a la mamá toda emocionada para mostrarle lo que había hecho en clase. Y nosotros vimos un cambio radical en ella, de que ella había generado, ¿no? Ese comportamiento como debe de ser, de un niño que se emociona cuando ve a su mamá y se emociona al mostrar lo que ha trabajado, porque sabe muy bien que ya tiene la atención que requería. Entonces es ahí donde nosotros nos dimos cuenta que su comportamiento estaba siendo ya orientado a un aspecto positivo y de que dentro de todo había dado resultado el tema de citar a la mamá. Así nos hubiéramos tomado 40 minutos, una hora con la mamá. Recordemos que parte de ser auxiliar, parte de ser docente, ¿no? En el rubro de educación, es una vocación, es una vocación de servicio que nosotros tenemos, ¿no? Entonces, la idea es brindar lo mejor de nosotros como educadores para que podamos ahondar, abordar a tiempo ante ciertas problemáticas, tanto educativas como emocionales, en nuestros niños, ¿sí? Entonces, otro punto que también vamos a considerar es que se tiene en cuenta que la verdadera educación de los hijos recae en los dos progenitores, ¿no? En los padres, tanto la madre como el padre. Se sigue apreciando la importancia de que acudan ambos a estas sesiones de escuela de padres para que se convierta en una garantía de formación y mejora en la labor educativa partiendo de sus propias iniciativas, intereses y motivaciones reflexionando realmente sobre la práctica cotidiana. Ambos, la madre y el padre, tienen que saber qué piensan,
cómo viven como adultos, cómo viven como adultos y qué desean transmitir a sus hijos. Entonces, uno de los puntos importantes también es considerar que lo que sucede entre los papitos, ¿ya? Afecta mucho en el desarrollo educativo de nuestros hijos, no solamente en lo educativo, sino también en lo emocional. Entonces, cuando nosotros, como encargados de un taller de escuela de padres, según la problemática que tengamos, ¿no? Les hacemos entender a los padres que, digamos que ciertas fricciones que pueden haber entre ellos pueden gestionar o pueden transmitir a sus hijos un aspecto negativo de lo que ellos piensan o sienten. Ellos van a tener que considerar el hecho de tomar ciertas decisiones que ayuden en el aspecto positivo de sus hijos. Quiere decir que yo voy a tener que tratar de evitar de transmitir a mis hijos, ¿no? Cualquier inconveniente que de repente tenga con el papá, ¿no? Porque nosotros tenemos que tratar de considerar eso, ¿no? O que el papá tenga con la mamá también, viceversa. Entonces nosotros vamos a tener que eh, tratar de ambientar ciertas situaciones para poder llegar de forma concisa, pero también de forma muy educada ante los papás para que ellos puedan reflexionar. Y estos papitos tienen que sentir esa motivación, tienen que tener esa iniciativa de querer realizar un taller de escuela de padres, asistir a estos talleres. Por eso nosotros hicimos desde primera instancia el compromiso de realizar estos talleres de escuelas de padres, ¿ya? No puede ser obligado, tiene que ser de voluntad propia, que nosotros podamos ver que hay un compromiso de asistencia de los padres de familia para que se gestione un aspecto positivo en este proceso de formación a los padres, ¿no? Y más que nada también para lograr los objetivos que nosotros tenemos fijados. ¿A qué llamamos objetivos? Por ejemplo, ¿no? Considerar el punto de que podamos lograr que si en mi aula yo he tenido este tipo de problemas, he tenido este tipo de problemática, pueda cambiar esa problemática y pueda darle un sentido diferente en ese proceso, ¿sí? Entonces, ¿es importante o no es importante considerar que es, eh, que es de suma, digamos, que es un trabajo de suma dedicación la escuela de padres? Muchos, digamos que están directamente en el área de tutoría, a veces otros docentes, otros auxiliares, lo ven como un trabajo sencillo, pero no es un trabajo sencillo, es un trabajo de dedicación, porque tú tienes que evaluar a cada estudiante, evaluar a cada grupo de estudiantes, ¿no? Y parte de esa evaluación que tú realizas, vas a poder considerar ciertos temas a tratar según la problemática que tengas para que puedas planificarlo de manera organizada, ¿no? Y tenerlo ahí de forma que puedas tú implementar una estrategia que el papá pueda ser partícipe de este proceso de crecimiento para el niño. ¿Por qué digo de crecimiento? Porque va a ser un crecimiento emocional, un crecimiento educativo y va a ser, no solamente va a repercutir para el niño, sino que como padre, como madre, nos vamos a sentir mejor, ¿no? Porque vamos a considerar que definitivamente es importante este tipo de situaciones, ¿sí? Entonces, eh, digamos que en el aspecto, por ejemplo, de psicopedagógicos, ¿no? Y ambientales, los temas que se abordan en la escuela de padres pertenecen al mundo de la educación, de la psicología y del medio ambiente, que son los que se necesitan para ofrecer una buena formación y ser un instrumento del desarrollo integral de sus hijos. A modo de ejemplo, se proponen los siguientes núcleos temáticos, ¿no? Por ejemplo, yo, la persona y su desarrollo. Es muy importante que si nosotros vamos a establecer una temática relacionada a escuelas de padres, tenemos que empezar con el yo, con la identificación de cómo me siento yo, de cómo ha sido mi desarrollo, que por qué es tan importante. El segundo punto, que también podemos tomar como una sugerencia temática, vendría a ser vivo en familia. ¿Cómo es mi familia? ¿Por qué considero que en mi familia hay niños muy pequeños que cuando se les hace preguntas de, a ver, ¿qué consideras? A ver, por ejemplo, nosotros les hacemos la pregunta de que, ¿qué piensas tú de tu familia? ¿Te gusta tu familia? Algunos dicen no. Y la pregunta es, ¿por qué no? A veces nosotros le decimos, ¿y qué pasó? ¿Por qué dices que no te gusta tu familia, no?
no porque mi papá no está, no porque mi mamá no está. Es lo primero que te dicen algunos niños pequeños, ¿no? Y a veces nosotros quizás en algunos casos no vamos a ahondar mucho en el tema y pensamos que el papá no vive con ellos o la mamá no vive con ellos. Y a veces no es eso. A veces resulta ser que el papá y la mamá pues no está todo el día y vienen a dormir y no hay un tiempo específico con los hijos. Entonces eso también repercute mucho en la seguridad que el niño pueda tener en su desarrollo. Otro punto que también nosotros podemos considerar como tema para la escuela de padres es el estudio. Hacerle entender al papito cómo se viene a dar un aprendizaje, qué estrategias se utilizan para poder realizar ese aprendizaje en nuestros niños. ¿Por qué nosotros nos vamos a este punto? Porque hay veces que hay niños que, por ejemplo, si tienen una mala nota o baja nota, tienen mucho miedo. Miss, por favor, no le diga a mi papi, Miss, por favor, no le diga a mi mami. Y a veces suele pasar porque sin darnos cuenta, nosotros no consideramos las ciertas inteligencias que existen por cada uno de nuestros hijos. Y a veces queremos forzar algo en nuestros niños que evidentemente no se va a dar. Entonces, así como a veces los niños pues tienen orientadas a otro tipo de inteligencias. Entonces nosotros tenemos que evaluar todo tipo de condición que tenemos en nuestros niños y hacer conocer a los padres de familia en estos talleres por qué se viene a dar este tipo de problemática, qué es lo que a mí en qué me repercute a mí como padre o cuál es mi responsabilidad como padre y cómo puedo actuar para yo mejorar y generar esa responsabilidad en mi hijo, ¿no? En mi hija. Entonces es muy importante que estos temas siempre se tomen en cuenta, ¿no? Para que nosotros podamos trabajar de manera activa. Otro punto que también se puede tomar dentro de las escuelas de padre es el me relaciono. ¿Por qué razón me hice el tema me relaciono? Porque es bueno conocer cuál es mi relación con los demás, cómo me relaciono con los demás, por qué razón lo realizo de esta manera. Y así como ese punto, hay otros temas en variedad ustedes pueden de repente ir conociendo y pueden implementar dentro de los talleres, ¿no? De padres de familia que ustedes pueden ir desarrollando. Eh, por ejemplo, el ambiente en el hogar, el diálogo entre padres e hijos, el diálogo en la pareja, educar en la libertad y responsabilidad, educar para la paz, la escuela y los valores, y así sucesivamente, una infinidad de temas que según la problemática que ustedes manejan, pueden ir planificando, ¿no? Ahora, el periodo de tiempo. Es necesario que se marque un tiempo determinado para las sesiones de la escuela de padres, para que haya una verdadera organización sistemática y los padres tengan en cuenta esta regularidad a la hora de adquirir un compromiso y alcanzar los objetivos formativos. Hay que valorar cuál es el tiempo, mejor dicho, el periodo, ¿no? Ideal. Puede ser semanal, quincenal o a lo largo de un trimestre, con una duración de 2 horas o 2 horas y media. Entonces hay que definir bien los núcleos temáticos que se van a trabajar, la disponibilidad de los padres, las actividades a realizar y los objetivos previstos para poder concretar el ritmo que nosotros necesitamos en este proceso de aprendizaje. Previamente se tiene que realizar una consulta sobre quiénes están de verdad interesados en participar. Y todo ello con la ayuda de la dirección, el coordinador, en la etapa de todo lo que viene a ser el nivel específico, y o si no, también el tutor del nivel educativo, ¿no? Al cual también se le conoce como tutor del nivel educativo. Entonces, en este proceso, como ya les había mencionado, lo primero es considerar la participación de los papás. Es muy importante tener el apoyo de ellos en este proceso, porque eso nos va a dar a nosotros, pues, el trabajo activo que necesitamos para lograr el objetivo de todos nuestros niños, ¿no? Entonces vamos a seguir compartiendo, vamos a cambiar otra vez para otro PPT. Ahora vamos a hablar de ciertas características de las escuelas de padres y por qué razón es importante que nosotros tomemos en cuenta este tipo de características, ¿no? Porque al final de cuentas tenemos que ir conociendo qué tan importante es las escuelas de padres. Como ya habíamos manifestado, importante definitivamente es. Ya hemos hablado cómo se llevan en cierta forma las estructuras en este proceso de escuela de padres. ¿Cómo voy a yo
llegar al padre de familia para poder generar este compromiso por parte de ellos, ¿no? Entonces, una de las características importantes es que favorecen la relación entre la familia y el centro educativo. Miss, ¿por qué favorece la relación? Porque nosotros somos uno de los entes principales en la vida de sus niños. Nosotros vamos a estar en ese proceso de crecimiento de los niños. Entonces es muy importante que podamos tener esa relación positiva y activa con el centro educativo. Vamos a poder conocer también más a fondo cómo se da la situación en el centro educativo, ¿no? Otra característica también que se considera es que aportan con la ayuda de la reflexión y el diálogo, una base para poder cooperar, lograr de forma coherente la integración de todo el contexto educativo que influye en todos los docentes. Entonces, tenemos que tomar en cuenta que favorece, que aporta también, que ayuda a que produzca cambios de actitud en todos los sujetos que configuran la comunidad educativa. Cuando decimos que ayuda a que produzcan ciertos cambios de actitud en todos los sujetos. Nos referimos a todos los participantes, a todos los miembros de la comunidad educativa, porque como docente, como auxiliar, como padre de familia y como estudiante, evidentemente voy a gestionar, ¿no? Un cambio positivo, ¿sí? Entonces, tenemos que considerar que eso es muy importante, ¿sí? Entonces, vamos a poner vamos a hacer una un pequeño test, ¿ya? Para que nosotros podamos conocer un poquito más a fondo, ¿ya? Sobre este punto importante, ¿sí? Y ahí nos vamos a dar cuenta de qué tan importante es y cómo podemos trabajarlo, ¿no? Porque al final de cuentas, vamos a nosotros a considerar el punto de poder trabajarlo activamente, ¿sí? Así que voy a mandarles un pequeño enlace, ¿sí? Para que ustedes puedan trabajar y puedan ya participar de manera activa lo que hemos venido ya conversando y hablando, ¿sí? Luego de terminar las características, pueden ingresar al enlace que les voy a enviar, ¿sí? Otra característica importante es que vamos a constituir una manera de poder formar, de poder desarrollar todo lo que lo que se necesita para la propia escuela. ¿Qué cosa quiere decir eso? Que si nuestros niños están bien, nosotros como educadores, como parte de la escuela, vamos a poder llevar a cabo todo lo planificado en el aspecto educativo, ¿sí? Así que les voy a pasar el enlace, ¿sí? Para que ustedes puedan ya integrarse a esta actividad que se está realizando, ¿ya? Por favor, participen de manera activa. Recordemos que es muy importante que nosotros podamos conocer ese tipo de talleres y cómo se van a venir a realizar, ¿sí? Muy bien, ya tengo a varios que se están uniendo. Vamos, chicos, participemos, es muy importante. Ustedes saben que la educación eh, es muy importante practicarla, tenerla siempre en mente, porque si no, la mente es frágil, a veces evidentemente podemos olvidarnos quizás de ciertas teorías, ¿no? Entonces es muy importante que nosotros trabajemos, trabajemos de manera colaborativa, ¿no? Para poder entender varias cosas, poder comprender ciertos puntos que nos ayudan a nosotros como profesionales, ¿sí? A ver, ya tengo varios participantes, ¿no? Vamos a ver, esperar 2 minutitos para que se añada. A ver, vamos a dar 2 minutitos para que se puedan seguir uniendo, ¿sí, chicos? Vamos a ver, ya tengo a Isabel, tengo a Margarita, Patricia, Víctor, Noemí, tengo a Yaru, a Cintia, Yolanda, David, Dania, Ana. Así que tengo a varios ya que están participando activamente. Así que vamos a esperar 2 minutitos más para que puedan unirse los demás. Sí, chicos, vamos a recordar
lo siguiente, ¿no? Que también forman parte del entendimiento entre las familias. Cuando hablamos que forman parte entre los entendimientos de las familias, quiere decir que nos vamos a conocer unos a otros entre toda la comunidad y vamos a poder también como papitos ser ayuda de repente para otros, así como también vamos a poder considerar, ¿no? Ser también el ejemplo de alguien más, de alguna familia más. Entonces, todo eso se va a trabajar de manera colaborativa, ¿no? También favorece mucho, ¿no? El intercambio de pareceres sobre la práctica diaria del centro educativo a través de la participación. ¿Qué cosa quiere decir eso? Que entre papitos también vamos a poder nosotros conocer cuál es la problemática que ellos tienen, qué les parece la educación que estamos brindando nosotros, el cuidado oportuno que estamos brindando a sus hijos. Entonces, en cierta manera va a haber pues una interacción completa, ¿no? En ese proceso, ¿no? Entonces, es ahí donde nosotros vamos a poder ir conociendo, ¿no? Todo lo que nosotros esperamos. A ver, chicos, ya me falta un minutito más y le doy inicio a la actividad para que podamos ir practicando, ¿sí? Este tema tan importante que viene a ser el taller de escuelas de padres, ¿sí? A ver, un minutito más y le doy iniciar para que ustedes puedan participar y podamos nosotros ya responder nuestras preguntitas relacionadas al taller de escuela de padres. Es bueno que nosotros, entre, entre las horas que nosotros tenemos de clase, es bueno que podamos ir practicando poco a poco lo que ya venimos escuchando, porque eso nos va a ayudar a nosotros a que se quede en nuestra cabecita cada teoría que hemos venido dictando y sobre todo se queda como un aprendizaje activo, ¿no? Porque va a permanecer con nosotros, ¿sí? A ver, chicos, ahora sí, ya le he dado a empezar a la prueba, ya podemos iniciar. Ya está la prueba, chicos. Ahora sí, voy a esperar que vayan respondiendo poco a poco. Bueno, para los que recién se están añadiendo, el enlace está en el chat, pueden ingresar y mientras tanto vamos a ir haciendo una pequeña recapitulación de lo que hemos venido hablando, ¿no? Eso les va a ayudar también a poder responder las preguntitas para aquellos que todavía están en el proceso de respuesta, ¿no? Vamos a considerar que la escuela de padres es un proceso de orientación para la formación de nuestros niños y para el apoyo que nuestros niños necesitan, ¿no? Para una buena comprensión de ellos en su propia crianza, ¿no? En esta escuela de padres, evidentemente, vamos a trabajar muchos temas, no solamente orientado al aspecto psicológico, sino también psicopedagógico, también en el aspecto de salud, también en el aspecto ambiental, y eso nos va a ayudar a nosotros a poder considerar qué tan importante es, ¿no?
esos talleres de escuela de padres y por qué razón te dan en las escuelas. A veces nosotros quizás como padres decimos, ¿no? Ay, pero, sí, ¿qué tanto? Ahí tengo que ir ese día, yo ese día no puedo, ese día, ay, no, pero ¿por qué? Si yo ya sé esto, yo ya sé aquello, ¿no? Y a veces quizás no le damos la importancia necesaria, ¿no? Que repercute, ¿no? En este proceso de formación de nuestros niños. Entonces, como auxiliares de educación en este proceso, tenemos que nosotros concientizar que la crianza positiva, la crianza activa, ¿no? Me va a dar a mí una estrategia de crianza que me va a ayudar en el proceso de comprensión a mi hijo, a mi niño, ¿no? Independientemente del nivel en el que se encuentre, ¿no? Vamos a recalcar que los niños pequeños son un poco más difíciles de comprender porque ellos quizás no saben expresar mucho sus sentimientos, ¿no? Lo que sienten, ¿no? Entonces, en ese proceso, para poder conocerlos de una forma más activa, vamos a tener que considerar, ¿no? Que hay puntos que nosotros tenemos que conocer. Vamos a poder trabajar de repente el tema de yo me conozco, cómo es mi familia, eh, qué pienso de mi familia, qué pienso de mi mamá y varias situaciones, ¿no? Entonces es por esa razón que nosotros tenemos que conocer qué tan importantes son estos talleres, ¿no? Así que vamos ahora a ver cómo vamos en este proceso del test, a ver cuántos nos falta. A ver, por ahí nos falta algunos, así que vamos a esperar todavía unos minutitos más, sí, nos falta algunos. Vamos a esperar unos minutitos más para que puedan responder sus preguntitas y para que puedan también tener participación en clase, ¿sí? Como les venía diciendo, el tema de los talleres de escuela de padres tiene ciertas características, ¿no? Una de las características importantes es que favorece la relación entre la familia y el centro educativo. Entonces, cuando nosotros tenemos una buena participación, una buena interacción por parte de los padres con el centro educativo, definitivamente va a haber una comprensión. Y al haber esa comprensión, vamos a poder avanzar en el propósito que tenemos, que uno de los objetivos a lograr, pues, es que este apoyo que viene por parte de los papás para la formación de nuestros niños se dé de manera positiva, ¿no? Hay ciertos puntos que tenemos que considerar dentro de las escuelas de padres. Uno, que hay que tener una planificación organizada, hay que tener un plan sistemático en este proceso de elaboración de los temas a tratar. Hay que también considerar el tiempo estimado, ¿no? El tiempo que se va a dar en las escuelas de padres. Puede ser uno semanal, uno mensual, puede ser trimestral, ¿no? Pero la idea es que se trabaje dentro de la IE este tipo de escuelas de padres. Ahora, hay también ciertos acuerdos que a veces se dan en aula, en los cuales, ¿qué se hace? Se deja la tutora de aula para que ella organice las escuelas de padres que son necesarias ¿no? Según lo que requiera, ¿no? El tema de su grupo de aula, ¿no? Según si yo como docente, como auxiliar, que también soy apoyo del docente, veo que en el aula se requiere bastante trabajo, por ejemplo, por el lado de la concientización, a la formación de los hijos, por el lado de los principios de la crianza positiva, por el lado de repente de la autoestima, de la comunicación activa entre los padres, entre los hijos, ¿no? Si yo veo que hay este tipo de problemática, evidentemente ahora se usa que las tutoras, ¿no? Realizan sus planes sistemáticos o sus programaciones, ¿no? Organizadas, ¿ya? Para poder trabajar y atender esta problemática de nuestra aula. Es así como nosotros no solamente se viene a trabajar la tutoría, sino también se viene a trabajar con los padres de familia, ¿no? Entonces la tutoría obviamente es algo parecida, pero digamos que va orientada más al alumno. En cambio, la escuela de padres va más orientado a los papitos, ¿no? A los papitos que van a desarrollar pues el proceso de la crianza de sus hijos en casa. No es muy bonito decir de repente dentro del aula, no, yo sí,
pero de repente en sus hijos se ve o se refleja un comportamiento diferente, un comportamiento distinto. Es ahí donde nosotros, como especialistas, como auxiliares, como docentes, tenemos que abordar activamente, ¿sí? Bueno, vamos a darle ya por finalizada la prueba, ¿ya? Muy bien, Cintia, Héctor, tengo a Luisa, muy bien a todos chicos, vamos a darles unos aplausos a todos ustedes, hay que reconocer siempre todo lo que nosotros podemos lograr, aprender, a todos en realidad, a todos los que han podido participar, a todos los que realmente han podido participar y a todos los que están escuchando de manera activa también, ¿no? De manera activa las clases, porque evidentemente pues nosotros tenemos que siempre considerar ese punto, ¿no? Ay, lastimosamente, María Esther, no puedo darte pase a hablar, así que porque no tengo la opción, creo, para dar pase a hablar. No, no lo tengo. Entonces, pero ya cualquier consulta lo puedes hacer por interno con el coordinador a cargo, ¿sí? Así que vamos ahora a compartir nuevamente nuestro PPT para poder seguir trabajando lo que ya estamos por terminar realmente nuestra clase, ¿no? Recordemos que hoy es nuestra cuarta clase, ¿no? Entonces, nuestra quinta clase es el día miércoles y la última clase ya vendría a ser el día viernes. Entonces, evidentemente, ¿no? El día viernes ya es nuestra última clase y el día miércoles tenemos la quinta. Así que tenemos que tratar de considerar, pues, ¿no? En participar en nuestras clases para poder lograr este aprendizaje activo que nosotros queremos, ¿sí? Otro punto que también voy a recalcar y que siempre voy a aconsejarles, ¿no? Nosotros estamos ahora en los tiempos en los cuales tenemos que capacitarnos a full chicos, a full. Así que consideren siempre capacitarse activamente, ¿no? Participar en estos cursos, también consideren también el hecho de certificarse. Es muy importante tener su certificado para que puedan tener más oportunidades laborales, ¿sí? Así que siempre es bueno que nosotros consideremos todos esos puntos que nos van a ayudar a nosotros a surgir en nuestro ámbito laboral, ¿sí? Ahora, ¿en qué se las escuelas de padres? Bueno, para empezar, nosotros vamos a destacar que las escuelas de padres ofrecen sesiones de trabajos encaminadas a dos objetivos. Por un lado, se centran en la educación de los hijos y las hijas, función que comparten con la escuela, y al mismo tiempo consideran a la propia familia como espacio básico de convivencia, definido por las personas que lo componen, por cómo se relacionan, por el contexto en el cual se sitúan, ¿no? De esta forma, a través de las escuelas de padres, se trabaja en dos grandes facetas, ¿no? Que es la propia educación hacia el niño y la propia hacia la familia. Entonces, evidentemente en las escuelas de padres, ¿es necesaria en las escuelas? ¿Ustedes qué opinan, chicos? ¿Es necesaria? Claro que sí es necesaria, porque como ustedes ven, se trabajan a través de dos formas y también se puede lograr el objetivo de dos facetas importantes, ¿no? Que es la propia educación hacia el niño y la educación propia o digamos que la concientización propia hacia la familia, que se va a trabajar para que el niño pueda tener una educación completa y asimismo pueda generar, ¿no? Ese aprendizaje que va a necesitar. Muchos niños comienzan a tener, digamos que, cierto bajo rendimiento en las escuelas, ¿no? Y a veces nosotros decimos, no, es flojo, es malcriado, no obedece. Pero nosotros lo vemos desde el punto de adultos, ¿no? Desde el punto de padres. Pero si nosotros nos achicamos un poquito y lo vemos de repente desde el punto de niños, vamos a poder comprender que a veces en las escuelas suceden ciertas situaciones con los niños, entre los niños. Y entre estas situaciones que suceden, evidentemente, pues va a pasar de que los niños comienzan a sentir inseguridad, comienzan a sentirse un poco opacados, también comienzan a sentirse de repente que no se sienten a gustos en el lugar porque de repente no tienen o no tienen amiguitos con los que congenian. Entonces es ahí donde nosotros como padres tenemos que trabajar en el punto en el cual les vamos a mencionar.
¿Qué tan importante es que nosotros podamos aceptar que no todos, ¿no? Van a ser de nuestro agrado o de nuestro gusto, y que cada quien va a tener una forma muy distinta de ver la vida, de ver las cosas. Entonces, poco a poco tenemos que generar en el niño la conciencia crítica, ¿no? Y eso viene para que los papitos puedan trabajarlo, ¿no? Que los niños puedan concientizar, puedan tener esa conciencia crítica de que no todos somos iguales, o sea, no todos nos van a comprender si nosotros no hablamos, ¿no? Entonces, una de las pautas importantes es decirles que comunicar nos ayuda a poder comprendernos. Y al saber que el niño logra comprender eso, ese niño va a poder comunicar todo lo que le molesta. Pero obviamente en el proceso va a ser un poco complicado hacer que este niño se sienta seguro de sí mismo y que considere qué tan importante es que ellos puedan adaptarse a un mundo que es totalmente diferente a lo que ellos conocen. Por ejemplo, yo tenía el caso de una niña pequeña, otra niña más, que ella sentía que la aislaban, ya que la aislaban, sentía que no la atendían, ¿no? Sus amiguitas, no se sentía muy comprometida, que digamos, ¿no? Y como que siempre se veía que la niña pues paraba más para un lado, ¿no? Entonces nos dimos cuenta que la niña empezaba a faltar, y decíamos, ¿pero qué pasó? ¿Por qué no se está faltando? Entonces llamábamos a la mamita me decía, no, que no puede, no quiere ir, no pasa esto. Pero señora, usted tiene que comunicarnos qué es lo que está pasando, ¿no? Porque está perdiendo clases, está pasando esto, ahora hay diferentes factores, ¿no? Entonces es ahí donde nosotros pudimos darnos cuenta que definitivamente pues la niña pues se sentía sola en el aula y ella no se sentía segura de lo que pasaba. No aceptaba el hecho de que no aceptaba el hecho de que pues ella, no aceptaba el hecho de que ella pues era diferente a sus compañeras, ¿no? Y que de repente sus compañeras pues no congeniaban por algo, ¿no? Hasta que poco a poco pues mediante ciertas escuelas de padres que se realizaron para tocar este tema en el aula, la mamita pudo ayudar a la niña, ¿no? A abordar a tiempo, y ella pudo comprender que no todos somos iguales y que todos tenemos una perspectiva muy diferente de lo que pensamos, de lo que queremos. Es ahí donde nosotros, como comunidad educativa, abordamos según a lo que observamos. Por eso siempre les recalco que el auxiliar de educación, el docente, el estimulador en sí, todo agente educativo, ¿no? Tiene que ser muy observador para que en el proceso de observación pueda detectar qué problemática tengo yo en mi aula y pueda yo también evaluar qué solución le puedo dar yo a mi aula, ¿no? No solamente con los padres, sino también con los alumnos. Entonces, en el ámbito educativo, las escuelas de padres proporcionan a los padres y madres estrategias, destrezas y otros recursos que les ayuden a participar y mejorar aspectos que condicionan el desarrollo de sus hijos e hijas, crecimiento, maduración, socialización. Eso es lo que yo, por ejemplo, les venía comentando en este caso, ¿no? También crear un espacio, ¿no? Crear un espacio donde se promueva el diálogo, la comprensión, la reflexión, ¿no? Y el conocimiento de lo que se supone ser padre, madre y educador a la vez. Es muy importante que nosotros podamos dialogar. Hay papitos, hay mamitas que ellos a veces no comprenden la responsabilidad de ser papá, de ser mamá. A veces hay casos, ¿no? En los cuales no saben poner ese límite, digamos, de respeto que debe de haber. Una cosa es la confianza y otra cosa ya es la falta de respeto. Entonces, eh, hay que ser muy cuidadosos cuando se rompe ese límite entre padre e hijo. Entonces, ese tipo de orientaciones también nosotros les alcanzamos, ¿no? Les hacemos reflexionar qué tan importante es, qué es lo que nos ayuda a nosotros en ese proceso, ¿no? Otro punto que también es que definir qué papel tiene la familia, la escuela y el marco social, siendo estos aspectos complementarios de la realidad de los hijos, que son a la vez los alumnos. Es por eso que nosotros tenemos que definir, ¿no? ¿Qué papel importante tiene la familia en la educación? ¿Qué papel importante tiene la escuela?
qué papel importante tiene la sociedad para que podamos ayudar a que nuestros hijos y o alumnos, ¿no? Puedan surgir en esta vida que es tan complicada a veces, ¿sí? Vamos a seguir con el siguiente PPT. A ver, en el ámbito familiar. En el ámbito familiar, definitivamente es pues definir la importancia de la familia en el desarrollo de sus miembros. Promover el diálogo y la comunicación como elementos esenciales para poder modular la convivencia familiar de manera saludable. Definir qué espacio familiar será el más adecuado como lugar de encuentro y solidaridad. Construir familias democráticas que eduquen a sus hijos en la libertad y la responsabilidad. Ayudar a padres y madres a adaptarse a los cambios sociales. Entonces, este tipo de situaciones nosotros mediante las escuelas de padres podemos abordar y vamos a ser siempre un ente de apoyo para los padres de familia, ¿no? A veces los mismos papitos no reconocen en qué se equivocan, entonces para eso está la auxiliar, está la profesora, para que pueda orientar al papito de que no, señor, usted está equivocado, no, señora, mire, las cosas se dan de esta manera, ¿no? Si lo toman a bien, pues bien, si no, pues nosotros como parte de la comunidad educativa, parte del desarrollo evolutivo de sus hijos, estamos cumpliendo con nuestra labor, ¿sí? Así que estos son puntos que nosotros siempre tenemos que considerar. Ahora, los beneficios de las escuelas de padres. ¿Qué beneficios puedo tener yo realizando las escuelas de padres? Bueno, las escuelas de padres cuentan con diferentes beneficios, tanto para padres y madres como para el profesorado, ¿no? Pero ¿cuáles son algunos de los más destacados? Bueno, vamos a conocerlos. El aprendizaje de los padres repercutirá en el conocimiento del entorno en el que se desarrollan sus hijos. Este conocimiento traslada seguridad y confianza a los hijos. Claro que sí, porque cuando el papito conoce la comunidad educativa, conoce la problemática de qué pasó con su amigo, qué pasó con su otro amigo, qué pasó, cómo ha sido, mira mami que tiene este problema, mi amiguito, mira papi que tiene esto, entonces estamos siendo partícipes de esa confianza y se genera una seguridad porque yo sé que mi hijo puede contar conmigo cuando algo sucede en su escuela. Entonces es ahí donde esta escuela de padres se va a convertir en un apoyo, una orientación que nos va a permitir aconsejar al padre de familia cómo puede lograr esa seguridad y esa confianza con sus hijos, ¿sí? Al conocer más el entorno de los hijos, se producen mejoras en las relaciones filioparentales y se estimula la autoestima positiva en los hijos. Claro que sí se estimula eh, la autoestima positiva, porque en este proceso, evidentemente, pues vamos conociendo a nuestros hijos, vamos ayudando a que el padre de familia lo conozca y pueda tener esa estimulación que necesita para poder generar esa confianza, esa seguridad que los niños o los hijos van a requerir en su debido momento, ¿no? Entonces, las escuelas de padres pueden ser, a su vez, campañas preventivas para problemas frecuentes en la etapa escolar, por ejemplo, como el bullying o consumo de drogas. ¿Por qué razón el bullying? Porque recordemos que estamos ahora en una sociedad donde hay mucha ira acumulada en los chicos, mucha ira, hay mucha incomprensión, hay mucha falta de empatía y eso genera que no haya una buena comunicación y que se genere un problema no respetando a los demás. Y al no respetar a los demás, obviamente va a haber un choque, ¿no? Un choque entre las emociones, porque el chico va a estar en ese desarrollo emocional que va a necesitar esa comprensión y también va a estar en ese aspecto en el cual no se siente pues seguro de sí mismo. Entonces es ahí donde hay un choque. Entonces, al generarse un problema de bullying o de consumo de drogas, porque muchos de ellos se van a llegar a, digamos, a familiarizar con malos elementos. Entonces, la idea es que desde niños nosotros podamos ayudar a que estos pequeñitos en nuestra primera infancia se sientan seguros y sepan que con nuestras asesorías, ¿no? De padres de familia, pueden confiar en nosotros, pueden contar con nosotros, ¿sí? Ahora, otro punto que también
se considera como beneficios que los padres se empoderan, en tanto que aprenden a tratar mejor a sus hijos y a estimular su aprendizaje. Eso es muy importante, porque el padre de familia, cuando comienza a comprender a su hijo, se siente un buen papá, se siente una buena mamá y comienza a ponerle más motivación y más énfasis en querer recuperar más tiempo con sus hijos, en querer tratar de poder estimular ese aprendizaje, todo corresponder, ¿no? Con sus hijos. También otro beneficio es que se fomenta la relación activa entre el colegio y la familia. Esto ya lo habíamos hablado. Es muy importante porque nos permite conocer también de manera muy profunda, ¿no? A los padres de familia, conocer también cuál es la problemática de este alumno en su hogar y cómo podemos abordar, ¿sí? Otro beneficio que también nos ayuda en este proceso es la adquisición de conocimientos y herramientas para educar mejor. En los padres disminuye la incomodidad de la incertidumbre y mejora la propia confianza y autoestima. Porque también como escuela de padres también se pueden llevar a cabo ciertas técnicas de estudio, técnicas de aprendizaje para ayudar a nuestros hijos en el desarrollo de sus actividades pendientes. Entonces, nos ayuda a nosotros como padres a que somos realmente importantes para ellos, porque no solamente vamos a poderlos cuidar, sino también orientar y apoyar en ciertas labores, ¿no? Así que vamos a seguir con el próximo PPT. Ahora, ¿qué temas vamos a considerar en las escuelas de padres? Bueno, acá hay algunos temitas que ya se han venido dando, hemos venido nosotros comunicando, ¿no? Mediante hemos estado dictando la clase, ¿no? Y algunos de los temas que, por ejemplo, nosotros podemos también tratar es el proceso de socialización a través de la familia. Es muy importante que nosotros ayudemos a que nuestros hijos puedan comprender el tema de socializar, ¿no? Y qué tan bueno puede ser que, que nosotros podamos interactuar activamente. La paternidad responsable. Este es un punto que se da en muchas escuelas, ¿no? Y que tratamos siempre de que podamos abordar de forma positiva, ¿no? Otro tema que también podemos considerar es padres preparados, estilos y pautas educativas. El otro tema es introducción a la escucha activa, el desarrollo evolutivo del ser humano, infancia, pubertad y adolescencia. Y en este desarrollo evolutivo, ¿qué lo acompaña? ¿Qué pasa en el proceso de la primera infancia? ¿Cuáles son los cambios de humor, los cambios de ánimo? ¿Por qué razón mi niño a veces se pone así? Yo no lo conozco, yo a veces lo veo un niño que se vuelve muy de repente caprichoso en el proceso, en la pubertad, en la adolescencia. Entonces vamos conociendo que ciertos cambios temperamentales, de carácter, ¿no? Van muy de la mano con su desarrollo evolutivo, ¿sí? Otro tema a considerar también es la personalidad, desarrollo y componentes, las relaciones interpersonales, la formación y la educación paterna, la ayuda a los hijos en los estudios, actitud de los padres hacia la escuela, la salud en la familia. Entonces, estos temas que nosotros estamos, por ejemplo, ahorita considerándoles, son temas que ustedes pueden trabajar como auxiliares de educación, ¿no? Y pueden ayudar también en la orientación que se necesita para este proceso de aprendizaje de nuestros niños en nuestras casas, ¿sí? Entonces, es muy importante que nosotros consideremos este tipo de temas, ¿no? Ahora, vamos ahora a mencionarles la estructura de una sesión para taller de escuelas de padres. Recordemos que en un taller de escuela de padres es algo que se va a dar en un día, ¿ya? Y es algo que nosotros vamos a tener que realizar en pautas, ¿no? En ciertos procesos, porque es una sesión de clase. Pero tenemos que también considerar dentro de esta sesión qué desarrollos vamos a hacer, qué preguntas vamos a responder, qué dudas tienen, qué actividad vamos a realizar para que este tema quede conciso en ellos. La evaluación también, cómo vamos a evaluar en el proceso que los padres van a ir adaptándose. Y siempre vamos a tratar de poder dejar alguna tarea y el propósito de lo que se va a realizar. Y vamos a usar un material didáctico que sea necesario según el tema que nosotros primemos, ¿no? Primero, vamos a considerar el nombre a tratar.
el nombre del tema a tratar. Segundo, vamos a considerar la introducción, la parte en la que queremos o la parte en la que conoceremos lo que los participantes saben sobre el tema, además de saber si han hecho su tarea asignada dependiendo si fuera la segunda clase, por ejemplo, ¿no? Entonces, usualmente nosotros pues podríamos considerar en consultar, ¿no? A ver, papitos, ¿no? El tema es tanto, ¿no? ¿Alguno de ustedes tiene algún conocimiento sobre este tema, ¿no? ¿Tiene algún tipo de opinión al respecto? Entonces es ahí donde los papitos levantan la mano, comienzan a interactuar y comienzan a poder preguntar. Luego viene el desarrollo del tema. Es ahí donde nosotros vamos a desarrollarnos ampliamente en el tema. Vamos a poder hablar directamente sin interrupciones para poder dejar las dudas y comentarios a los próximos 15 minutos o en el siguiente espacio, ¿no? Para que podamos responder ciertas dudas, ¿no? Luego vamos a hacer una actividad experimental, ¿no? O de experiencia. Es una actividad que servirá de refuerzo al tema, en el cual se incluye pues el objetivo de la sesión. Según el tamaño del grupo, vamos a ver qué material se va a necesitar y el desarrollo o procedimiento de la actividad. Es ahí donde nosotros vamos, por ejemplo, si vamos a trabajar el tema de la ira o el tema de ciertas cosas que para mí me es imposible decir, que así nomás no lo puedo decir, ¿no? Vamos a trabajar en parejas, ¿no? A veces se hacen ese tipo de talleres entre padre e hija, padre e hijo, ¿no? Para que podamos gestionar esa familiaridad que de repente les falta, ¿no? Pero todo está en que los papitos decidan participar. No podemos obligarlos porque tiene que haber una necesidad voluntaria por parte de ellos, ¿sí? Luego viene la evaluación, que es el momento en el cual pues eh, se entrega a los participantes un formato de evaluación de la sesión y se da el tiempo necesario para que lo contesten. En este proceso de evaluación, ellos van a poner qué les pareció el taller, qué han entendido de este taller, cómo han podido comprender, qué les ha gustado, por qué razón les ha gustado. ¿Estarías dispuesto a trabajar de nuevo o a participar de nuevo en ese taller de escuela de padres? Sí, no. Entonces, todo ese tipo de información a nosotros nos va a dar pie a que podamos continuar avanzando con una ayuda proactiva para los estudiantes, ¿sí? Luego vamos a dar a los participantes las preguntas o actividad que se realizarán como reflexión hasta la próxima reunión. El material didáctico va mucho a repercutir lo que vamos a usar. Si vamos a usar un PPT, si vamos a usar muñecos, si vamos a usar letras, si vamos a usar de repente papelógrafos, si vamos a usar un material de video, de repente PPT, de repente alguna proyección, ¿no? Multimedia. Entonces, todo ese tipo de material didáctico es lo que nosotros podamos utilizar. También podemos utilizar tarjetas, podemos utilizar un sinfín de varias cosas, ¿no? Ahora, otros puntos importantes que también vamos a tener que considerar dentro de la sesión. Que cuando realices actividades en las que se integren equipos de trabajo, recuerda la importancia de motivar constantemente a las personas que trabajen conjuntamente, así como designar para cada ocasión a un moderador o encargado y buscar la participación de los integrantes del grupo con opiniones en un tiempo más o menos bien distribuido, ¿no? Entonces, ¿qué cosa quiere decir? Que si de repente voy a trabajar de manera grupal con actividades grupales, voy a tener que considerar los tiempos establecidos y voy a tener que buscar un líder de grupo que sea el encargado de poder manifestar qué es lo que piensa ese grupo de estudiantes, ¿sí? Ahora, es importante que lleves un registro sobre las observaciones que tuviste al finalizar la sesión, para que lo puedas compartir con tu orientador familiar, ¿no? Como por ejemplo, cambio de dinámicas, porque de repente no me funcionó esa dinámica. De repente puedo usar otro tipo de dinámica que me ayude a que los padres de familia comprendan un poco más el propósito de este taller, ¿no? Otro tipo también es que de repente el lugar que hemos usado no es el lugar adaptable, ¿no? Que nosotros vamos a requerir. De repente necesitamos un lugar más amplio donde los padres se puedan extender un poco más, distribuirse un poco más, ¿no? Modificación de los tiempos de trabajo. ¿Por qué lo hiciste y cómo quedó repartido el tiempo, ¿no? Incluir además de lo que ya está propuesto otra actividad y la forma en cómo quedó distribuido el tiempo. También otro punto que podemos considerar
es que también llevar un registro de asistencia de los padres de familia, ya sea que se les nombre en lista o que los mismos papás firmen su asistencia. Como ya les había manifestado, es muy importante que nosotros consideremos el hecho de tomar la asistencia de vida, ¿no? ¿Y por qué razón voy a tomar la asistencia de vida? Porque nosotros vamos a tener que trabajar arduamente con los papitos comprometidos en este proceso, ¿sí? Ahora vamos a compartir un pequeño video, ¿sí? Un pequeño video respecto al taller de escuela de padres. Un video sencillo, ¿no? Así que vamos a compartirlo para que podamos dejar en claro qué tan importantes son las escuelas de padres, ¿sí? Eso nos va a ayudar a nosotros a poder considerar que hay ciertos puntos que siempre tenemos que tomar en cuenta, ¿sí? A ver, ¿me avisan si logran ver el video, por favor? Y si se escucha también. Para padres de familia es una herramienta que ayuda a fortalecer la relación entre padres de familia, docentes y la institución educativa. Este es un espacio de aprendizaje que promueve el intercambio de ideas, experiencias y la interacción de todos los participantes para buscar solución a problemas que se llegan a enfrentar en casa con sus hijos e hijas y a su vez darle continuidad en la escuela a través de charlas, talleres, seminarios y coaching. ¿Qué beneficios ofrece la escuela para padres? La escuela para padres nos permite aprender de los demás. Lo más seguro es que muchas otras familias estén pasando o han pasado por situaciones similares. Este también es un espacio de crecimiento familiar. Es una puerta abierta para crear solidaridad entre las familias y la institución. Los temas que se abordan en la escuela para padres en la mayoría de los casos están dados por las instituciones y el margen de temas es limitado. Por esto es importante hacer un sondeo para ver los temas que son necesarios abordar en la escuela para padres y adecuar los talleres a las inquietudes y necesidades de los participantes. Sin embargo, es indispensable abordar los temas establecidos por la escuela. Aquí te dejamos una lista de los diversos tipos de temas que puedes abordar. 1. Reglamentos. Es fundamental que tanto padres de familia como los estudiantes conozcan el reglamento de la institución educativa a la que pertenecen. 2. Los temas que abordamos en la escuela para padres no deben ser siempre problemáticas graves. También podemos abordar cosas cotidianas, pequeños conflictos con los que lidian día a día. Por ejemplo, alimentación y actividad física, manejo de berrinches, hábitos saludables, horas de sueño, prevención de la obesidad, resolución de conflictos, redes sociales, normas y castigos, límites y autoridad, autoestima y comunicación asertiva. 3. Problemáticas graves. Prevención de las adicciones, fracaso escolar, prevención de abuso sexual, trastornos de la conducta alimentaria, factores familiares de riesgo y de protección para el consumo de drogas en adolescentes, embarazo adolescente, maltrato infantil, violencia familiar y doméstica, trabajo infantil. La educación es una responsabilidad compartida por los estudiantes, padres y madres de familia, docentes y la institución educativa. La escuela para padres fomenta, promueve y desarrolla el compromiso de madres y padres en la educación formal de sus hijos. Trabajar en conjunto con ellos facilitará el aprendizaje y ayudará al éxito de los estudiantes. Como docentes debemos acercar nuestros conocimientos a cualquier persona que pueda necesitarlos. Como padres de familia, la mejor inversión que podemos hacer en la educación de nuestros hijos es pasar tiempo con ellos. Espero que esta información te haya sido de mucha utilidad. Déjanos tu opinión en la sección de comentarios. Nos encantará leerte. No olvides seguirnos en nuestras redes sociales. Entonces, evidentemente, como hemos visto, por ejemplo, en el video compartido, ¿no? Hay una infinidad de temas que nosotros podemos usar dentro del taller de escuela de padres, ¿sí? Entonces, es muy importante que nosotros seamos muy proactivos también en estos talleres que se brindan, ¿no? Y que nosotros también concienticemos que trabajar con nuestros padres de familia, evidentemente, pues va a ayudarnos en el proceso de poder conocer a fondo
qué es lo que repercute en este proceso pues, de aprendizaje de los padres de familia, ¿sí? Entonces, como consideremos, es muy importante que nosotros tengamos esa perspectiva de ánimo de seguir trabajando con nuestros niños, con nuestros padres. Ahí tiene que haber un compromiso, ¿no? De la institución, del auxiliar, del docente, de los padres de familia. Si nosotros queremos cambiar el mundo, queremos cambiar a nuestros niños, que sean niños, digamos, que estén más orientados a una situación emocional más segura para que puedan sentirse mejor con ellos mismos y con los demás, tenemos que poner, digamos, nuevos límites, tenemos que ayudarlos a que puedan ser mejores que nosotros y mejores cada día más, ¿sí? Entonces, para concluir este tema tan importante, ¿no? Como hemos ido viendo, las escuelas para padres requieren la implicación activa de toda la comunidad educativa, no únicamente de padres y madres. Por otro lado, requieren también de una programación y una evaluación, así como de un compromiso de las personas que quieran asistir. Además, las sesiones o actividades propias de las escuelas de padres se desarrollarán en grupos de trabajo pequeños. Estas idealmente estarán dirigidas por un educador, un monitor o un psicólogo. Entonces, se trata de actividades que habilitan espacios de debate, de reflexión en torno a aspectos que puedan afectar a la crianza y educación de los hijos. Finalmente, apuestan por unificar criterios educativos y por favorecer una comunicación mucho más fluida entre escuela y familia. Entonces, podemos decir que las escuelas de padres es una estrategia sumamente importante para el buen desarrollo de nuestros niños, adolescentes y en general hasta de los adultos, porque nosotros como padres, cuando llegan a nosotros nuestros hijos, nosotros no sabemos cómo ser padres. En el proceso vamos aprendiendo poco a poco cómo serlo. Entonces, imagínate tener una orientación activa de parte de personas que conocen ciertos términos y que te pueden ayudar a poder fomentar, digamos, una educación o una formación positiva en nuestros niños. Entonces, tenemos que considerar que todos nos equivocamos. Uno. Dos, tenemos que considerar que es muy importante que nosotros podamos trabajar activamente con los padres de familia, con los niños, con la comunidad educativa. Y siempre van a haber de repente por ahí discrepancias o de repente opiniones que no sean de repente del agrado de todos, ¿no? Pero bueno, es parte del proceso. Nosotros lo que tenemos que concientizar y considerar es que lo que nosotros hagamos tiene que marcar una diferencia. Y el marcar una diferencia es ayudar a que este mundo sea mucho mejor. Y el ayudar a que este mundo sea mucho mejor es trabajar activamente con nuestros niños pequeños para que a futuros sean personas de ejemplo y podamos nosotros como padres, como seres humanos, mejorar cada día más. ¿Sí, chicos? Entonces, en pocas palabras, se considera que la escuela de padres es un arma, es una estrategia muy positiva para el desarrollo de nuestros niños, ¿no? Bueno, chicos, este ha sido el tema tratado el día de hoy, ¿no? El cuarto tema que viene a ser el taller de escuelas de padres. Yo espero que les haya gustado mucho el tema, que lo pongan en práctica también. Ustedes lo pueden poner en práctica en sus casitas, en sus hogares. También un agradecimiento a todos ustedes por su atención, ¿no? Y por la buena disposición de todos ustedes de estar muy atentos a las clases, ¿no? Y espero que siempre participen en las clases, chicos, por favor. Siempre los voy a esperar con bastante ánimo para poder seguir dialogando, ¿sí? Coordinador, Sí. buenas. ¿Cómo está, coordinador? Bueno, ya hemos terminado.